Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los televisores Samsung QLED Q80T de 65 pulgadas y el Dual LED de 55 pulgadas TU8500. En cuanto a tecnología de color, el Q80T tiene QLED Quantum Dots con retroiluminación Full Array y también soporta Local Dimming, mientras que el TU8500 no tiene ni Full Array ni Local Dimming. La tecnología de atenuación se llama Ultra HD Dimming y la tecnología de color Dynamic Crystal Ultra HD. También quiero que tengan en cuenta que el TU8500 en el tamaño de 55, que es este, y de 50 pulgadas viene con panel LCD tipo UVA. El resto de tamaños al parecer viene con un tipo de panel IPS conocido por Samsung como PLS. En el caso del Q80T, en todos los tamaños viene con panel UVA. Tengan en cuenta además que el Q80T tiene un puerto HDMI 2.1, mientras que el TU8500 no tiene este tipo de puertos. Quédense entonces para la review y al final del video daré mis opiniones finales y les diré cuál de estos dos les conviene más, teniendo en cuenta que la diferencia de precios entre uno y otro, ya sea que se comparen las de 55 pulgadas o de 65 pulgadas, es de aproximadamente 1.400.000 pesos colombianos, que al cambio vienen a ser más o menos entre 400, 350 y 400 dólares aproximadamente. Bueno, lo que verás en este video será la comparativa de algunas de las funciones Smart de ambos televisores, la comparativa en cuanto a calidad gráfica, en contenido en SDR, en HDR, también por supuesto la uniformidad de los colores negros, los problemas de clouding, de blooming de cada uno de ellos, la potencia del sistema de sonido de ambos televisores para que se puedan hacer una idea. También el tema de los ángulos de visión, el manejo de los reflejos, el rendimiento con videojuegos y también el calentamiento final en pantalla que ambos televisores generan. Bueno, lo primero que deben saber es que el diseño del control remoto de ambos televisores, también conocido como One Remote, es el mismo, pequeñito, con poquitas teclas, muy ergonómico, muy liviano, muy funcional en todos los aspectos. Cuentan ambos con botón para micrófono para dar comandos de voz. El diseño del sistema operativo es prácticamente igual en ambos. El sistema operativo de los dos televisores es Tizen, propio de la marca coreana Samsung. La fluidez del sistema operativo en ambos televisores es muy buena, sin embargo es un poquito más rápida en el Q80T y también a la hora de abrir aplicaciones es un poquito más rápida. En cuanto al espacio de almacenamiento, en los dos televisores es de 3,82 GB, más que suficiente casi que para cualquier persona, y ambos cuentan con las aplicaciones más populares como Netflix, YouTube, DirecTV Go, Disney Plus, Amazon Prime, HBO Go, entre muchísimas otras más. En cuanto a la función Smart, conocida como Screen Mirroring, y la que están viendo en pantalla, el Multiview en los dos televisores es posible. Sin embargo, en el Q80T es un poquito más completa porque cuenta con dos funciones extra. Este Multiview en el Q80T se permite al mismo tiempo con la pantalla del teléfono celular y también o bien con una entrada HDMI o con una aplicación, en este caso por ejemplo YouTube. Mientras que en el TU8500 solamente se permite con el teléfono celular y una entrada HDMI, no me lo permite por ejemplo con YouTube. Y además en el Q80T se puede seleccionar para poder que ambas pantallas que están siendo reproducidas en el televisor se puedan sonar al mismo tiempo, dividiendo o repartiendo un poco el porcentaje de salida de sonido, mientras que en el TU8500 esto no se puede. En cuanto a los navegadores de internet, lo primero que deben saber es que la búsqueda por medio de comandos de voz en español en algunos países, como por ejemplo aquí en Colombia y en otros de Latinoamérica, aún no está disponible. Sin embargo, en inglés sí que lo está y es relativamente precisa. En temas de navegación, la carga de las páginas depende principalmente de la velocidad de internet, pero también un poco del procesador. Es un poquito más rápida en el Q80T por obvias razones. La navegación es relativamente fácil, no es tan estresante, no se compara a como sería con el control Magic de los LG. Sin embargo, con la aplicación de SmartThings con su teléfono móvil pueden realizar algo similar. Y por supuesto, ambos navegadores de internet pueden reproducir contenido multimedia a través de diferentes páginas de anime, de películas para adultos, películas normales, etcétera, sin problema alguno, como pueden notar.
Vamos ahora con la comparativa en cuanto a calidad gráfica, empezando primero por el tema de la uniformidad de los colores negros, que es mejor en el TV 8500 en la mayoría de contenido, sobre todo en HDR o alto rango dinámico, ya sea en videojuegos como este, Destiny 2 o el que les voy a mostrar ahorita, Gears 5. También la diferencia se nota en videojuegos o en otro tipo de contenido en SDR o rango dinámico estándar. Tengan en cuenta que el Q80T cuenta con Full Array y Local Dimming, que su contraste con el Local Dimming, su relación de contraste es de 4225:1 y que la cantidad de brillo en nits es de 702. ¿Cuál es el problema del Q80T? Que al tener tanto brillo, aun cuando tenga Full Array y Local Dimming, el clouding es mucho más notorio, precisamente debido al brillo principalmente. Mientras que en el TV 8500, como tiene una cantidad de brillo inferior de aproximadamente 330 nits y a pesar de que no tiene ni Full Array ni Local Dimming, su tecnología de atenuación se llama Ultra HD Dimming, muestra mejores colores negros en la gran mayoría de escenas y el clouding es muy pero muy poco perceptible, muy inferior en comparación al Q80T de la izquierda. Aclaro por supuesto que la cámara con la que estoy grabando exagera solamente un poquito el efecto de claridad excesiva en el Q80T, pero la verdad es que no difiere mucho de la realidad. Tengan en cuenta que sí, yo sé que con algunas configuraciones en el Q80T se puede mejorar este aspecto, pero habría que bajar un poquito el brillo, el detalle de la sombra, los valores de gama, y entonces ¿para qué desaprovechar una de las ventajas del Q80T, la cual es el brillo? Para eso entonces mejor cómprese un televisor como por ejemplo el Q70T, que tiene más contraste, menos brillo y menos problemas de clouding, aún sin tener Full Array ni Local Dimming. Y ojo que quizá para algunas personas el hecho de que haya más claridad en escenas oscuras puede ser una ventaja, sobre todo cuando se les dificulta mucho ver o en videojuegos competitivos donde necesiten sí o sí más claridad o poder ver mejor en escenas con mucha oscuridad. A mí personalmente me gusta más que se vea más realista, más oscuro, un ambiente más de terror o de acción, como se muestra en el TV 8500, pero como les digo, en el Q80T tienen esa ventaja de que si quieren lo pueden dejar así con una gran cantidad de brillo para poder ver mejor, o si quieren le pueden bajar al brillo o al valor de gama y de detalle de la sombra para que se asemeje un poco más a los resultados que podrían obtenerse en el TV 8500 o en el Q70T en temas de uniformidad de colores negros y de crecer el problema de clouding. Ya en este tipo de contenido con más colores vívidos en HDR o alto rango dinámico, las diferencias principales que yo he notado son las siguientes. En el TV 8500, por tener más contraste, su relación de contraste nativa es de 6900:1 aproximadamente, y en el Q80T recuerden que es de 4225:1 con el Local Dimming. En el TV 8500, al tener más contraste, yo sí que he notado un poco más de detalle en la mayoría de escenas. No es una diferencia gigantesca, pero sí que las hay. Otra diferencia es que en el TV 8500 los colores tienden a lucir un poco más intensos, quizá un poco más saturados. A veces sí que se puede notar que de pronto el cielo luce excesivamente azul, que el agua en lugar de lucir de pronto transparente se puede alcanzar a contaminar un poco de azul. No es que sea algo terrible, pero hay que mencionarlo, mientras que en el Q80T en el tema de colores se logran ver un poco más naturales en la mayoría de los casos, ya que es cuestión de gustos. A quienes les guste lo más natural o lo más apaciguado, por así decirlo, entonces el Q80T sería una mejor opción, y quienes gusten de colores un poco más intensos o más saturados, el TV 8500 sería su opción a escoger. Bueno, y por supuesto la cantidad de brillo entre ambos televisores es muy notoria tanto en la teoría como en la práctica. Recuerden que en el Q80T en HDR tiene 702 nits, mientras que el TV 8500 aproximadamente 330 nits. Entonces quienes quieran más claridad, probablemente el Q80T sea una mejor opción. Pero a quienes no les moleste tener menos brillo, pero si quieran más contraste, entonces el TV 8500 sería una muy buena opción y sobre todo más económica a tener en cuenta. Ya en cuanto en contenido en SDR o rango dinámico estándar, las diferencias tanto en brillo como en colores entre uno y otro no son tan remarcadas. El Q80T en nits en SDR tiene 407 y el TV 8500 los mismos aproximados 330 nits. Y en el tema de colores, ya de pronto en el TV 8500 no lucen tan contaminados o tan intensos ni tan saturados. Se asemejan mucho entre ambos en este aspecto.
pero en donde sí sigue habiendo diferencia es en el tema del contraste. Sigo yo personalmente notando un poco más de detalle en el T8500, por eso es que yo siempre les he dicho que el contraste o la relación de contraste es más importante que el brillo. No solamente lo digo yo, también lo dicen otras páginas o canales importantes en estos temas, como por ejemplo Digital Trends, también lo dicen en ratings.com, entre otros. Ya en lo que tiene que ver con el manejo del movimiento, en los dos televisores se puede observar un muy buen trabajo, no hay problemas por lo menos no perceptibles para el cerebro y ojo humanos en cuanto a judder o vibración, stutter o tartamudeo, ni tampoco blur o borrosidad. Ambos televisores en cada uno de los modos de imagen en la configuración experta tiene esta opción de ajuste de claridad de imagen que en automático en la mayoría de contenido hace un trabajo casi perfecto, pero si ustedes de pronto no notan una mejoría extrema lo pueden colocar en personal y pueden mover los parámetros a voluntad hasta que noten una gran mejoría. Lo que sí no recomiendo es activar el movimiento libre de LED, porque si bien se supone que mejoraría aún más la fluidez, se oscurece mucho la imagen y sí que se puede notar en la mayoría de casos un efecto flicker que puede ser un poco distractor y también se nota algo de tartamudeo muy leve, pero sí que está. Entonces yo prefiero que dejen esta opción desactivada. Como les digo, en automático en la mayoría de los casos hace un trabajo casi perfecto. En cuanto al escalado de imagen, quiero que tengan en cuenta lo siguiente: ningún televisor 4K de ninguna gama, ni mucho menos los 8K de ninguna gama, así sea el gama super alta del año, va a escalar contenido de baja resolución en un 4K perfecto. Muchas personas se desilusionan porque los vendedores les prometen que sí, los canales de cable nacional que están en HD se van a ver en 4K porque el televisor es 4K. No, eso no va a pasar, ténganlo en cuenta. Ambos televisores realizan un trabajo bueno de escalado de imagen solamente a partir de 1080p o Full HD. El contenido parece que tuviera un poco más de resolución, pero no se asemeja al 4K. O sea que el contenido en 720p o HD y el de 480p o resoluciones inferiores no se va a ver muy bien. Puede a veces de hecho que se vea con un poco de pixelación, entonces ténganlo muy en cuenta. Sí que va a ser buen trabajo, como ya dije, en Full HD y por supuesto en 1440p, y en 4K ambos pueden reproducir contenido tanto en SDR como en HDR sin problema alguno. En cuanto al manejo de los reflejos, el resultado en ambos televisores es muy similar, sin embargo es un poco mejor en el Q80T porque tiene mayor cantidad de brillo y menos relación de contraste, lo cual le ayuda a contrarrestar los reflejos, sobre todo en habitaciones que reciban iluminación artificial. Sea como sea, ambos son opciones por lo menos muy decentes para ubicarlos en este tipo de cuartos y poderlos disfrutar sin que los reflejos molesten tanto en la pantalla. Ya hablando en cuanto a los ángulos de visión, sí que son un poquito mejores o por lo menos menos peores en el Q80T debido a que tiene menos contraste y una tecnología conocida como Ultra Viewing Angle Layer que precisamente le ayuda a mejorar este aspecto de los colores cuando se observa la pantalla desde un lado o ángulo muy pronunciado. Sin embargo, no es que la diferencia sea brutal en comparación al TV8500. Sea como sea, yo opino que son televisores con paneles VA para observar siempre de frente o por lo menos no desde un ángulo que sea muy pronunciado, para evitar que los colores tiendan a lucir demasiado blanquecinos. Antes de pasar con el rendimiento en videojuegos de ambos televisores, voy a mostrarles una pequeña muestra del sistema de sonido de ambos. En cuanto a tecnologías de sonido, los dos soportan Dolby Digital y Dolby Atmos, pero no soportan DTS. Y en cuanto a potencia, por lo menos en teoría, se habla de que ya sea que se comparen las versiones de 55 o de 65, la potencia del Q80T es de 60 watts, mientras que en el T8500 de 20 watts. Sin embargo, en la práctica no es que se note tanta diferencia. Uno esperaría que fuera del triple por parte del Q80T, pero la verdad es que no, pero sí que se nota mejor tema de bajos y menos distorsión en el Q80T. Entonces aquí los dejo con la muestra para que juzguen por ustedes mismos. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union
of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the common, the sacred union of our every thought and emotion. Vamos ahora sí con la comparativa en cuanto a videojuegos, empezando por los tiempos de input lag. En el Q80T en videojuegos en 4K 60 Hz, de acuerdo a ratings.com, es de 9,8 milisegundos y en 4K 120 Hz, teniendo en cuenta que este soporta un puerto HDMI 2.1, es de 5,8 milisegundos, mientras que en el T8500 en 4K 60 Hz es de aproximadamente 10 milisegundos, de acuerdo a la página de pixeltv.it. Yo personalmente pienso que el tiempo de input lag en ambos televisores es muy bueno, por lo menos muy decente, teniendo en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes. Y en cuanto a tecnologías gaming, recuerden que el Q80T, además del puerto HDMI 2.1 para poder soportar los 120 Hz en 4K, también soporta las tecnologías como FreeSync, G-Sync, modo automático de baja latencia y la tan importante VRR, Variable Refresh Rate, o tasa de refresco variable. El T8500 solamente de todas estas tecnologías mencionadas soporta el modo automático de baja latencia. Recuerden que no soporta HDMI 2.1, que su tasa de refresco máxima en 4K es de hasta 60 Hz. En temas de calidad gráfica, en el apartado gaming, las diferencias más remarcadas son allá mencionadas, que el T8500 tiene más contraste, se puede ver un poquito más de detalle, que el Q80T tiene más brillo, por ende se nota más claridad para aquellos amantes a este aspecto. En temas de colores, las diferencias son las mismas. En el T8500 se puede notar un poco más fuertes o más saturados, y en el Q80T un poco más naturales, más débiles entre comillas, o un poco más apaciguados, ya que es cuestión de gustos. Y en cuanto al tiempo de respuesta, de acuerdo a ratings.com, el 80% del tiempo en el Q80T es de 2,8 milisegundos, el 100% del tiempo de 10,2 milisegundos, y en el T8500 solamente tengo el valor del 80% del tiempo, que es de 5 milisegundos, de acuerdo a la página de pixeltv.it, y quizá el 100% del tiempo se asemeja al del T8000, o quizá un poquito menos, entre 14 y probablemente 15 milisegundos, que no está nada mal. Recuerden que el tiempo de respuesta es principalmente el tiempo en que los píxeles demoran en cambiar de un color a otro, y por ende, entre menor sea el tiempo de respuesta, mejor fluidez, menos problemas de ghosting habrán. Y ya en cuanto a la temperatura de pantalla en ambos televisores, luego de utilizarlos casi por 2 horas continuadas, en el Q80T es obviamente superior, entre 40 y 43 grados Celsius, probablemente debido a que tiene Full Array y tiene más brillo, genera más calor, mientras que en el T8500 es inferior, entre 33, a veces casi rozando los 35 grados Celsius, y es inferior probablemente debido a que tiene menos cantidad de brillo, ya que no soporta retroiluminación Full Array. Ya entonces voy a dejarlos con mis opiniones finales respecto a esta comparativa. Listo, ¿cuál entonces les conviene más a ustedes? Si están buscando un televisor con al menos un puerto HDMI 2.1 para sacar el máximo provecho a las consolas actuales, PlayStation 5, Xbox Series X
o una tarjeta gráfica de PC ultra potente, entonces el Q80T les convendría más en ese aspecto. Y además, si son amantes del brillo, también les convendría más. Ya se dieron cuenta que el brillo ayuda a, digamos que a mejorar un poco las escenas oscuras en términos de que puedan ver mejor. Sin embargo, en tema de uniformidad de colores negros, de contraste, y el contraste ayuda más al tema de los detalles, el TV8500 gana. Tengan en cuenta que el TV8500 tiene una relación de contraste nativa de 6900 a 1 aproximadamente, mientras que el Q80T con el local dimming llega más o menos a 4000 y alguito a 1, que no está nada mal, pero este se lo lleva por delante en temas de contraste sin duda alguna. Yo sí que he notado un poco más de detalles en este, tanto en SDR como en HDR. Y quizá ustedes me dirán, ¿cómo es posible que yo de nuevo, como pasó con el TV8000, le dé mayores créditos en algunos aspectos a este TV8500 si este es mucho más costoso? Tengan en cuenta que no siempre lo más costoso es lo mejor. Este tiene sus ventajas, ya mencioné el brillo para aquellos amantes a ese aspecto técnico, y las tecnologías gaming, el HDMI 2.1, el 4K 120 Hz, FreeSync, G-Sync, la tasa de refresco variable que es tan importante para mejorar la fluidez. Y sí, ustedes me dirán, claro, con configuraciones de imagen este va a mejorar el tema de la uniformidad de los colores negros. Claro, eso se puede, pero habría que bajar un poquito el brillo, los valores de gama, de detalle de la sombra. Y entonces yo les digo, ¿para qué quieren un televisor con tanto brillo si van a bajarle para que se parezca a uno que tenga más contraste o mejor uniformidad de colores negros? Para eso entonces mejor compren el Q70T, que también tiene las mismas tecnologías gaming, un puerto HDMI 2.1, tiene mucho más contraste y mejor uniformidad de colores negros a pesar de que no tenga Full Array y Local Dimming. Ya volviendo a hablar en cuanto a estos dos televisores, este por supuesto también tiene un sistema de sonido un poco más potente, ya sea que se comparen las versiones de 55 o de 65 pulgadas. Bueno, el tema de escalado de imagen en los dos es muy similar, la verdad, no hay diferencias tan significativas, porque si bien el procesador de este es un poco mejor, el contraste del TV8500 le ayuda a mejorar un poco ese aspecto del tema de los detalles. Ya en cuanto a apartados Smart, la función de multiview de este es un poco más completa porque permite compartir la pantalla del teléfono celular y al mismo tiempo a través de la aplicación de YouTube o una entrada HDMI, mientras que este solamente lo permite por medio de algo que tenga conectado a una entrada HDMI. En temas de aplicaciones tienen las mismas aplicaciones, entonces la verdad es que la gran diferencia es si quieren muchísimo brillo, casi el triple de brillo, este Q80T es su opción a escoger. Si pueden darse ese gusto, si su presupuesto se lo permite, adelante. Si no están buscando tanta tecnología gaming, si buscan más contraste y no les importa que tenga un poco menos de brillo, el TV8500 puede ser más que suficiente, o un Q60T de Samsung o el ya mencionado Q70T. Ya para terminar, me gustaría saber qué piensan en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Además recuerden que les agradecería mucho si pudieran apoyarme por medio de Patreon. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.